Bien, tenemos un nuevo ejercicio. Este es un problema para que puedan entender cómo se utilizan los triángulos rectángulos. Dice el problema: ¿cuánto medirá la sombra proyectada por un poste de 7 metros si el ángulo de elevación del Sol es de 72 grados? Es importante que siempre que tengamos un problema tratemos de hacer un bosquejo o un dibujo. Entonces, es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a plantearlo con un dibujo, lo que el contenido del problema nos dice. Bien, siempre tenemos una línea horizontal, eso nunca va a variar. Entonces, en esta línea horizontal nosotros vamos a dibujar un poste. Entonces, el poste, vamos a darle un poco de color al poste. Tenemos un poste y nos dice el problema: ¿cuánto medirá la sombra proyectada por un poste? Más o menos ahí. ¿Cuánto medirá la sombra proyectada por un poste de 7 metros si el ángulo de elevación del Sol es de 72? Entonces necesitamos un poste y necesitamos un Sol. Entonces, si el ángulo de elevación está más o menos por aquí, veamos, aquí tenemos al Sol. Entonces, nos está diciendo a nosotros que el ángulo de elevación del Sol es de 72 grados. El Sol está aquí en la parte superior. Entonces, quiere decir que el ángulo que se forma justamente en relación con el Sol, tomaremos desde este punto central, está más o menos así. Ese es el ángulo de elevación. Ahora bien, aquí nos está diciendo a nosotros que son 72 grados. 72 grados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este problema? Pues bien, los datos que nosotros tenemos son los siguientes. Datos: la altura del poste, es de 72, perdón, es de 7 metros. Es de 7 metros. Ahora bien, nos están dando también el ángulo de elevación. El ángulo es igual a 72 grados. Entonces, para esto nosotros vamos a aplicar lo que ya conocemos en relación a las funciones trigonométricas. Bien, observemos aquí. Nosotros no conocemos cuánto vale la hipotenusa. Sí conocemos cuánto vale este lado, porque si se fijan, nosotros tenemos una medida de la medida de este poste, valga la redundancia. Tenemos esta medida. Quiere decir que este poste al final pega hasta los 7 metros. Entonces 7 metros. No conocemos este otro lado, que sería el lado B, si lo queremos ver así, porque este es el lado opuesto y el lado adyacente. Ahora bien, aquí es donde tenemos que ver, y por eso les decía que es importante que se aprendan las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas eran las siguientes. Por ejemplo, seno estamos hablando de 72 grados, entonces vamos a usar esos 72 grados. Seno de 72 grados. ¿A qué es igual el seno? Bien, lo haré con las fórmulas para poder aplicar bien la... Veamos. Seno de 72 grados. ¿A qué es igual la función seno? La función seno es igual, esto es aprendido, al lado opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la primera función trigonométrica. Ahora vamos a ver la función coseno. Coseno de 72 grados va a ser igual a
adyacente sobre hipotenusa. Y la función tangente de 72 grados va a ser igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Con estas tres funciones trigonométricas bastan para que nosotros podamos determinar cuál de ellas nos va a servir para poder desarrollar este problema. Bien, miremos algo importante. Nos dice a nosotros que cuánto medirá la sombra proyectada por el poste. Si se fijan, si el sol está aquí, la sombra se proyecta en esta dirección, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de determinar es este lado del triángulo. Es la sombra, este lado que no conocemos. Ahora bien, ya tenemos 72 grados. No podemos usar la hipotenusa porque no la conocemos. Pero necesitamos encontrar el lado adyacente y tenemos el lado opuesto. Entonces, ¿qué función trigonométrica involucra el lado opuesto e involucra el lado adyacente? Miremos aquí. Esta solamente tiene opuesto con hipotenusa, no tiene adyacente, pues no podemos usar esta. Esta tiene adyacente, pero tiene hipotenusa y las dos no las conocemos. Serían dos incógnitas, tampoco podemos usar esta. Pero esta tiene opuesto, que sí lo conozco. El opuesto sí lo conozco, está aquí. Y conozco, bueno, el adyacente es el que necesito. Ya tengo una incógnita y tengo los grados. Entonces, esta sí podemos utilizarla. Vamos a usar tangente porque involucra el opuesto que lo conocemos, el adyacente que no y los grados que ya los tenemos. Entonces, vamos a aplicar esa fórmula. Tangente de 72 grados, va a ser igual al lado opuesto. ¿Cuánto vale el lado opuesto? Vale 7 metros. Bueno, no le voy a poner las unidades para no confundirnos, solo vamos a poner los 7 metros. Y en la parte de abajo está el lado que queremos identificar, que lo vamos a definir como el lado B. Ahora bien, ¿a cuánto es igual la tangente de 72 grados? Pues, esto que tenemos aquí es lo que vamos a tratar de despejar. Veamos. Tangente de 72 grados. Esta B yo la quiero pasar hacia este lado. Entonces, vamos a despejar para ese lado. Nos va a quedar en este sentido. Veamos. Nos va a quedar algo así. B por tangente de 72 grados, porque la B la acabo de pasar a este lado del igual. Estaba dividiendo, pues la voy a pasar a multiplicar. Por eso quedó multiplicando a tangente de 72 grados. Va a ser igual a lo que ya teníamos de este lado, que eran los 7 nada más, estos 7. Entonces va a ser igual a 7. Ahora bien, esta tangente yo necesito que la B quede sola. Recuerden que vamos a despejar para B. Entonces yo necesito que B quede totalmente sola en este lado del igual. Y va a ser igual a 7 sobre tangente de 72 grados. Cuando ya tenemos este despeje, nosotros podemos utilizar la calculadora. Y vamos a aplicar justamente lo que nosotros tenemos en esta fórmula. Y lo vamos a hacer de un solo. Decimos 7 entre tangente, recuerden que esta es la tecla de tangente en la calculadora, tangente de 72 grados. Solamente escribimos 72, cerramos el paréntesis para completar. En algunas no es necesario colocarle paréntesis, sino que solo colocamos tangente de 72 y automáticamente, sin usar los paréntesis. Y nos da igual a 2.27. Quiere decir que la sombra de ese poste
va a ser igual a 2.27 metros. Y esa sería la respuesta para este primer ejercicio.